gobierno mexicano, pintado de guinda, decidió responderle a la ONU. Responderle no con soluciones, sino con descalificaciones. Dijo que el informe sobre desapariciones forzadas es tendencioso, parcial, sesgado. Pero entonces surge una pregunta muy incómoda. ¿También son sesgadas las más de 115,000 personas desaparecidas en México? ¿Es parcial el dolor de miles de familias? ¿O lo que realmente incomoda es que alguien más lo esté documentando? Esto no es un debate ideológico, no es una disputa política, es una crisis humanitaria, una crisis que ha crecido durante años y que hoy alcanza niveles que ya no pueden ignorarse. El Comité de Desaparición Forzada de la ONU no emitió una opinión ligera, emitió un señalamiento grave, que en México existen indicios fundados de prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Así de frente, así de doloroso. Y ante esto, el Estado guinda mexicano decidió negar. México firmó compromisos internacionales claros. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. No es opcional, es un tratado vinculante. El artículo 34 establece que, ante indicios graves, se pueden activar mecanismos internacionales de revisión. No es intervención, es cooperación. Es el sistema que México aceptó precisamente para evitar este tipo de crisis, que estos problemas escalen. Por eso, descalificar al comité no es solo una postura política, es rechazar un mecanismo que el propio Estado reconoció como válido. Los números no son interpretaciones, son evidencias. Más de 115,000 personas desaparecidas, un nivel de impunidad cercano al 98%, más de 83,000 cuerpos sin identificar, miles de fosas clandestinas distribuidas en todo el país. Estos datos no provienen de un solo actor, provienen de registros oficiales, de organizaciones de la sociedad civil que hoy quieren silenciar, de colectivos de búsqueda y ahora también de organismos internacionales. Esto no es un relato exagerado, es una realidad sistémica. Pero incluso los números se quedan cortos, porque lo más duro no está en la estadística, está en el terreno. Madres que salen con picos y palas a buscar a sus hijos, familias que recorren estados enteros con una fotografía, personas que, ante la falta de respuesta institucional, deciden hacer por sí mismas lo que debería de hacer el Estado. Y lo hacen en condiciones extremas, sin protección, sin recursos y muchas veces bajo serias amenazas. Esto no debería ser normal, pero en México ya se volvió cotidiano. Cuando un gobierno enfrenta una crisis tiene dos caminos: reconocerla o negarla. Reconocer implica asumir costos, abrirse al escrutinio y tomar decisiones difíciles. Negar es lo más cómodo, pero también lo más peligroso, porque la negación no detiene la crisis, la agrava. Cuando se desacredita a organismos internacionales se manda un mensaje claro: que el problema no está en la realidad, sino en quien la señala. Y eso tiene serias consecuencias. Uno de los argumentos más utilizados es el de la soberanía, que México no debe aceptar interferencias externas. Pero hay una diferencia fundamental. La soberanía no es aislamiento, es responsabilidad. Responsabilidad de proteger a la población,
de garantizar justicia, de cumplir con compromisos internacionales y sobre todo, la soberanía es defender el territorio nacional, ya sea de fuerzas internas malévolas o de fuerzas externas. Usar la soberanía como escudo para evitar la rendición de cuentas, no fortalece al Estado, lo debilita. Y mientras todo esto ocurre, las familias siguen esperando una llamada, esperando una pista, una respuesta. Viven una incertidumbre constante, en una pausa permanente. No saben si buscar o empezar a despedirse. No saben si exigir o resignarse. Pero lo que sí saben es que no han sido escuchadas. Y cuando ven que se descalifica un informe internacional, lo que escuchan no es la defensa del país, es indiferencia hacia su dolor. Porque este problema ya no es aislado, no son casos individuales, es un fenómeno extendido, son patrones con repetición, con niveles de impunidad que lo perpetúan. Y cuando una crisis alcanza ese nivel, ya no se puede tratar como un asunto menor. Requiere atención estructural, requiere voluntad política, requiere reconocerla. Sí, requiere reconocerla. Lo que hoy están pidiendo no es radical. La solicitud de la ONU no es radical, es lo básico. Aceptar la declaratoria del Comité de la ONU, permitir cooperación internacional sin condicionamientos, dejar de desacreditar a víctimas y organizaciones y actuar con la urgencia que la crisis exige. Esta no es política, es humanidad. México no se debilita por reconocer sus problemas, se debilita cuando decide ignorarlos. Cuando el discurso oficial sustituye a la acción, cuando la negación sustituye a la verdad, porque al final no se trata de informes, se trata de personas, de familias, de vidas que no pueden quedarse en el olvido. Si crees que esta realidad no puede seguir ignorándose, aquí queremos pedirte algo muy importante. Si estás viendo este video, entra a la descripción de abajo. Ahí te dejamos ya la liga a nuestra demanda pública dirigida al gobierno federal de Claudia Sheinbaum. Te pedimos que la leas, que la suscribas y que nos ayudes a fortalecer esta exigencia ciudadana. Porque cuando el poder niega, la sociedad tiene que hablar. Y cuando el gobierno desacredita el dolor de las víctimas, los ciudadanos tenemos la obligación moral de no quedarnos callados. También deja tu comentario aquí en el video. Queremos leer tu voz, lo que estás pensando, tu postura, tu exigencia. Que quede claro que en México hay ciudadanos que no aceptan la simulación, que no aceptan la impunidad y que no van a dejar solas a las familias que buscan verdad y justicia. Suscribe la demanda, comenta este video, dale like, compártelo. La liga está aquí abajo en la descripción. Muchas gracias. Somos Sociedad Civil México.